Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, estamos terminando el tiempo de la Cuaresma y hemos adentrado ya la Semana Santa. Hoy, lunes santo, vamos a encomendarnos en las manos de Dios y vamos a poner en las manos del Señor todos los sacrificios, las obras de caridad. Vamos a poner en las manos de Jesús nuestra oración, el ayuno, todo lo que hemos realizado en el tiempo de Cuaresma. Las obras, las acciones que Dios nos ha pedido en Cuaresma, las ponemos en las manos de Dios, las que hemos realizado. Las que hemos dejado de hacer, le pedimos al Señor que hoy nos siga dando la conversión, el arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Y por eso le invito para que en esta Santa Eucaristía nos encomendemos todos juntos como una sola familia, para que la Iglesia, en este tiempo en el que muchas personas que han estado alejadas de la Iglesia se acercan y buscan de Dios, podamos entonces unirnos como comunidad creyente y cristiana para aceptar y cumplir la voluntad de Dios. Y que las prácticas de esta Semana Santa nos lleven entonces a tener la conversión, a ser diferentes, a transformar nuestra vida. Quiero encomendar en esta Santa Eucaristía la campaña Compartir, que tendrá como centro la celebración del Jueves Santo, donde Jesús lava los pies a sus discípulos y nosotros, al hacer lo que Jesús nos dice como petición, pedimos al Señor para que muchos corazones, muchos hombres y mujeres estén dispuestos a realizar esta misma acción social de Jesús en la Iglesia, la de lavar los pies a sus hermanos, a sus amigos, a todos sus conocidos. Y en sinónimo de lavar los pies, precisamente es brindar una mano amiga. En tal caso, pedir al Señor, a través de la campaña Compartir, dar algún medicamento, alguna contribución económica, para que podamos entonces hacer crecer el reino de Dios y cumplir el mandato de Jesús de amarse unos a otros y de lavarle los pies a sus discípulos. Encomiendo en esta Eucaristía a esta comunidad parroquial Sagrado Corazón de Jesús, quien también se ha venido preparando a través de los viacrucis diarios por nuestros sectores, para que todas aquellas familias que han recibido las estaciones, han participado del Santo Viacrucis, podamos verlos y encontrarnos aquí en una sola iglesia y hacerlos miembros, hacerlos saber de que ellos pertenecen a nuestra Santa Madre la Iglesia. Encomiendo en la Eucaristía a Cindy y a Jorge. Hoy pedimos por su salud y por su pronta recuperación. Y pedimos por la conversión de Gamboa Jerez y Gilmer Campos. Y por la conversión de todos los pecadores. De una manera especial pidamos al Señor por nuestros gobernantes, nuestros dirigentes políticos, para que rijan las naciones con justicia y paz. Ahora, en silencio, queridos hermanos, pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Tú que has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo,
Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, nueva fuerza para no sucumbir a nuestras humanas debilidades. Por los méritos de la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con amor y cariño, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará ir su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y la tierra y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita en la tierra y la respiración a cuantos se mueve en ella. Yo, el Señor, mi designio de salvación, te llamé. Te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando haga la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en la misma vida. De valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Durante unos días atrás, veníamos escuchando las consecuencias de la predicación de Jesús, o mejor dicho, las consecuencias que iba a traer el que Jesús dijera la verdad en su pueblo y que le dijera la verdad a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Jesús les habla con toda la claridad posible y eso hace que el pueblo se alborote, que el pueblo esté a la expectativa de qué va a pasar con Jesús. Incluso vemos entonces que a Jesús ya estaban buscando la manera para poder agarrarlo y para poder entonces venderlo, para poder entonces crucificarlo. Pero vemos entonces que Jesús no podemos decir que huye o se escapa, sino que Jesús está esperando el momento oportuno para presentarse entonces y ofrecerse y así entonces que lo lleven al suplicio de la cruz. Hoy escuchamos entonces, motivado a la situación que se presentaba al entorno, en los ambientes de Jesús, escuchamos que hoy hay una familia que recibe a Jesús en la casa y dice el Evangelio 6 días antes de la Pascua, es decir, prácticamente unos 6 días antes de su pasión, de su muerte y de su resurrección. 6 días antes, el pueblo todavía estaba a la expectativa, estaban los sumos sacerdotes, los jefes del ambiente, del pueblo de Dios, estaban buscando ya a Jesús para crucificarlo. Y vemos entonces a unos grandes personajes en el Evangelio, en Betania, donde vivía su amigo Lázaro, aquel que Jesús había resucitado, quien tenía 4 días muerto, y que va y los visita porque la familia de Lázaro le invita a comer. Y fíjense lo que llama la atención, de que a pesar de que Jesús está siendo perseguido por las autoridades, el Evangelio cuenta que Marta, que María y Lázaro asumen el riesgo de abrirle las puertas de su casa y de invitarlo a comer. Lázaro, Marta y María sabían muy bien qué le estaba pasando a Jesús, que lo estaban persiguiendo, que en cualquier momento lo iban a agarrar y que en cualquier momento le iban a hacer sufrir. Cosa que, sabiendo ellos lo que iba a suceder, se atreven y toman el riesgo de recibir a Jesús en su casa, quizás pensando en las consecuencias, lo delicado que pudiese ser de que llegar a su casa y recibir a Jesús o agarrar a Jesús para llevarlo. También ellos pudiesen haber tenido ese riesgo de que también pudiesen haber sido llevados. Pero entonces vemos cómo el riesgo de Lázaro, de Marta y María abren las puertas de su casa y lo invitan a comer. Y esta es una bella reflexión que a nosotros nos ofrece Dios en el tiempo de la Semana Santa. Hemos estado llevando un tiempo cuaresmal, un tiempo de conversión, precisamente preparando nuestra vida para que nuestra vida sea una morada digna para recibir a Jesús en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y recibir a Jesús pues significa de que la casa hay que arreglarla, la casa hay que limpiarla, hay que purificarla, hay que hacerle una limpieza para que aquel que va a venir sobre nuestro hogar pueda estar en un hogar digno, en un hogar seguro, en un lugar agradable. Y qué mejor entonces que prepararle la casa a Jesús. Pues eso es lo que nosotros hemos venido haciendo durante este tiempo de Cuaresma. A lo mejor usted o muchas personas están acostumbradas a buscar a Jesús solamente en este tiempo de Cuaresma o en este tiempo de la Semana Santa, para ser más específico. Normalmente los sacerdotes en la Semana Santa
solemos ver caras nuevas en la iglesia y son bienvenidas, por supuesto. Pero miren la invitación de Jesús. Estamos buscando a Jesús porque queremos invitarlo a nuestra casa, a nuestra vida. Y entonces fíjese de que en el ambiente donde está Jesús, en la casa de Lázaro, de Marta y María, hay muchos gestos. Dentro de esos gestos, lo que hace María con Jesús, el gesto de lavarle los pies con un perfume. Y dice el Evangelio que un perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llena de su perfume. ¿Eso qué significa? Pues nosotros tenemos que derramar de nosotros la gracia que el mismo Dios nos regala, y con ella, pues recibir a Jesús. Cuando hablaba de recibir a Jesús, es precisamente tener gestos muy concretos. ¿Cómo recibimos nosotros a Jesús en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia? Pues precisamente con actos de piedad, con seguir a Jesús, con escuchar su enseñanza, con muchos gestos concretos que nosotros podemos hacer, con ayunos, con oraciones, con limosna, con teniendo un gesto de caridad con los demás. Y lo que nosotros tenemos que entender es que también vamos a tener ese riesgo de recibir a Jesús en nuestra vida. ¿A cuántos de nosotros no nos han criticado, no nos han señalado, no han hablado mal de nosotros por seguir a Jesús? Y tenemos un gran ejemplo, nuestros hermanos separados. Nos critican, hablan mal nuestro, hablan mal de la Santísima Virgen María. Precisamente ese es el riesgo de recibir a Jesús. Pero también tenemos que entender de que recibir y seguir a Jesús no es solamente un acto piadoso, porque podemos tener la casa llena de cosas de Dios, de cosas materiales, que son los gestos que hacen de que Jesús pueda estar cómodamente en nuestro hogar y en nuestra casa. Pero lo que importa, lo más importante de acoger y de seguir a Jesús, aparte de hacer cosas piadosas, que es lo mínimo que nosotros a veces solemos hacer, es precisamente abrir el corazón. Y abrir el corazón significa aceptar la voluntad de Dios. Y entonces vamos a entender lo que nos dice entonces más adelante el Evangelio. El Evangelio nos habla de que acudía mucha gente para ver a Jesús, pero más que ver a Jesús, dice el Evangelio, que la gente acudía porque querían ver a Lázaro, que lo había resucitado. A nosotros nos encanta ver milagros, ver cosas extraordinarias. Hay un accidente por la vía y nosotros nos detenemos y miramos y observamos qué le pasó, si está vivo, está muerto. Pues ojalá y también tengamos ese mismo gesto para las cosas y enseñanzas de Jesús, porque Jesús tiene cosas muy bonitas y muy hermosas, que son las cosas que nos mantienen firmes en la fe. Dejemos entonces de a lo mejor tener una falsa vida con decir que creemos y estamos en los caminos de Dios. Es importante tener gestos de piedad. Los gestos de piedad son precisamente a lo mejor aquel gesto que hizo María de lavarle los pies con el mejor perfume, pero más gestos es que podamos brindar la mano, que podamos escuchar de verdad a Jesús. Y que cada día entonces nos estemos convencidos de que a Dios no se le busca solamente en Semana Santa, que a Dios no solamente se le busca cuando muere un ser querido, de que a Dios no solamente se le busca cuando estoy en una dificultad, a Dios se le busca en las buenas y en las malas.
Hablábamos en estos días de la fidelidad que Dios tiene hacia nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvarnos, para redimirnos. Pues entreguémonos nosotros a esa voluntad bonita de Dios y veremos cuántas cosas podrá hacer Jesús. Y para terminar, ver el gesto de Judas Iscariote. ¿Quién es Judas? Uno de sus discípulos. Solemos buscar a Jesús y a lo mejor puede pasarnos lo que le pasó a Judas Iscariote. Estar dentro de los caminos de Jesús, a lo mejor por algún interés personal. ¿Y cuál era el interés personal de Judas? Pues era encargado de la bolsa y a él le interesaba lo que entraba en la bolsita, lo que le daban a los discípulos para sobrevivir y para ir cumpliendo la misión, para comer, para compartir. Y entonces Judas, cuando ve el perfume que desbordan sobre los pies de Jesús, para Judas es un derroche. Hay mucha gente que se entrega en alma, en vida y corazón a la voluntad de Dios. Y no es un derroche para nosotros, ni menos para Dios. Es una ganancia el entonces hacer un sacrificio, dar de sí sin pensar en sí. Ese es el gesto muy bonito que tiene María, a diferencia de Judas, que se preocupa, que se afana por las cosas del mundo. Pues eso es lo que a lo mejor nos pasa a nosotros y a muchos cuando el afán de ir a la iglesia es cuando estoy pasando cualquier tipo de necesidad, cuando me urge buscar a Jesús. Y entonces, cuando saco de la bolsa de los milagros, cuando saco de la bolsa la caridad, el gesto de Jesús, pues entonces me olvido de Él. Que no nos pase eso a nosotros. Que esta Semana Santa sea una Semana Santa para intensificar nuestra fe, para intensificar, sí, los actos de piedad, pero sobre todo para incentivar la voluntad de Dios. Y al entender la voluntad de Dios, al entender las acciones que Dios quiere que nosotros hagamos siempre y cuando recibamos a Jesús, vamos a darnos cuenta del riesgo que implica recibir. No importa que nos critiquen, no importa que nos señalen, no importa que hablen mal nuestro, lo importante es agradar a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que siga siendo testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos nosotros que nos hemos acercado a la mesa para compartir con Jesús, para que nosotros desbordemos sobre la vida de Jesús, sobre la presencia de Jesús, el perfume de la alegría, de la paz, del consuelo y del amor al prójimo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, para que en esta Semana Santa Dios nos impulse y nos motive a seguir buscando a Jesús. Que la Semana Santa sea la mejor ocasión para enamorarnos de Dios y para comprender cuáles son los designios, los pasos que vale la pena seguir de Jesús, que son todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dice la lectura del profeta Isaías: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Dios tiene puestas en nosotros muchas complacencias. Dios espera de nosotros gestos. Dios espera de nosotros el amor hacia los hermanos, que en sinónimo es el amor a Dios, para que también podamos complacer a Dios en lo que Dios nos pide. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Quiero pedir al Señor por la campaña Compartir Medicinas para Salvar Vidas, para que esta Semana Santa sea un momento para desprendernos de lo mucho o poco que tenemos por los enfermos, por los que están pasando necesidad,
roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre de bondad, nuestras súplicas, especialmente las que te ofrecemos en este día lunes santo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Junto al altar de Dios presentaremos el pan y el vino. Con ese pan y vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre del Señor, ofrecemos nuestra vida con todo riesgo, con todo sacrificio, para recibir también a Jesús y que vea a Jesús nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad este sacrificio que tú instituiste misericordiosamente para reparar el daño de nuestros pecados, y hazlo producir en nosotros abundantes frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar, repetimos todos esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento.
te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Allí cada uno en silencio, damos gracias a Dios por la vida, la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y lo que tenemos. Damos gracias a Dios por los amigos, los que nos hacen el bien, los que nos hacen sufrir, llorar o hablan mal nuestro. Y por esta Santa Eucaristía, la que nos alimenta, la que hace de recibir en nuestra casa a Jesús con todo riesgo, con todo sacrificio. En silencio, demos gracias. Hay muchas personas de nuestra iglesia que no se han acercado y no se acercaron en este tiempo de la Cuaresma para buscar conversión. Y usted que lo ha hecho a través de este canal en YouTube de celebrar la Santa Misa o de ir a su templo, a su parroquia cercana, vamos a invitar a esa familia, a la iglesia doméstica, para que juntos vayamos a la iglesia. Y para que después de celebrar y participar dignamente la Semana Santa, podamos entonces comprometernos todos como una sola familia, hacer sentir como miembros de esta iglesia a quienes están un poco alejados de ella, a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, y poder transformar el corazón, de que todos podamos recibir a Jesús en nuestra casa, como lo hizo Lázaro, Marta y María. Se arriesgaron, sabían lo que estaba pasando con Jesús, lo estaban persiguiendo, y con todo riesgo, con todo sacrificio, le aceptaron, le recibieron, y para ello fue una inmensa alegría. Por eso que para nosotros también sea una alegría tener a Jesús, no dándole importancia a críticas, a malas opiniones, a señalamientos. Lo que nos importa es hacer que Jesús se sienta agradado, se sienta complacido, porque lo tenemos en nuestra casa. El compromiso para esta Semana Santa. Y mañana, martes santo, les invito para que compartan la Santa Eucaristía. La Eucaristía es el signo de salvación, el signo donde se manifiesta la presencia real de Jesús, donde se presenta la alianza de Dios con nosotros, que somos su iglesia, que somos su pueblo. No olvidemos participar de esta Semana Santa y sobre todo esta Semana Santa que nos lleve a tener gestos de caridad muy concretos con los más pobres, con los más necesitados y de una manera especial sobre aquellos enfermos. Y por eso la campaña Compartir Medicinas para Salvar Vidas. Que podamos tener un pequeño gesto de caridad, un pequeño gesto de servicio, de cariño, de amor hacia nuestros hermanos que hoy están convalecientes de salud. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Madre Dolorosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oremos. Quédate, Señor, con nosotros y protege con tu amor infatigable nuestros corazones santificados por esta Eucaristía, para que podamos conservar siempre las gracias que hemos recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy María lavó los pies con un perfume a Jesús y estaba anticipando ya su sepultura. Yo le invito para que en su casa agarres un algodón y sobre ese algodón va a colocar ese perfume favorito que usted utiliza y lo va a colocar sobre el altar donde usted tiene las santas imágenes de los santos, de la Virgen. Y si puedes, coloca sobre ese altar un crucifijo, bien sea pequeño, grande, algo significativo, y colocar ese algodoncito con perfume como una muestra de que nosotros también queremos recibir a Jesús dignamente en nuestra casa con el mejor olor de santidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con el compromiso de recibir a Jesús, sabiendo el sacrificio, sabiendo a lo mejor las consecuencias, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Feliz Semana Santa para todos.